Bueno, vamos a resolver este problemita algo particular donde nos dicen que se necesita hacer el diseño de un alcantarillado, por lo que se requiere el caudal de diseño para un periodo de retorno de 100 años. Y bueno, ahí tenemos un esquema, ¿no? Decía que es algo particular porque nosotros habíamos resuelto problemas, de esta naturaleza, donde partíamos de una data, de una serie de datos, y a partir de esto determinar ese caudal de diseño para cierto periodo de retorno realmente resultaba muy fácil. No, en este caso, si nos damos cuenta, no tenemos esa serie de datos, pero nos dicen tomar en cuenta la siguiente información, donde esta información es parte de esa serie de datos. Entonces, a partir de esta información, nosotros vamos a poderle dar solución, donde nos dicen que el caudal, o bueno, la crecida milenal, entiéndase por crecida caudal también, la crecida milenal es un caudal de 36.33 metros cúbicos segundo, que es simplemente por crecida milenal, pues hace referencia para un periodo de retorno igual a 1000 años, y ese caudal, ¿no?, de 36.33. Luego tenemos la probabilidad de que la crecida de 22.35 metros cúbicos segundo caudal no sea excedido, o sea, nos da la probabilidad de no excedencia, ¿no? Una probabilidad del 90%. Entonces la de no excedencia, recordemos, es el F mayúscula de X igual a 90%. Bien, entonces a raíz de esto nosotros podemos darle ya solución. Habíamos trabajado una de las alternativas, tratarlo de hacer muy simplecito, pero habíamos comentado que es incorrecto, tratar de hacer una interpolación, ¿no?, de la siguiente forma. Usemos el lápiz de color azul, y por ejemplo, sabemos nosotros que para un periodo de retorno igual a 1000 años, tenemos ese caudal de 36.33 metros cúbicos segundo. También conocemos, por ejemplo, acá, para esta probabilidad de no excedencia, que es igual al 90%, que tiene cierto periodo de retorno, en un momento lo calculamos, tenemos un caudal de 22.35 metros cúbicos segundo. ¿No es cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular el periodo de retorno para esta probabilidad. Recordemos la ecuación de periodo de retorno, y era bien simplecito esto, no tenía mucha ciencia esta ecuación, más la interpretación habíamos comentado. Simplemente la determinábamos a partir de esta ecuación, ¿no?, el periodo de retorno. Entonces, me voy a venir acá a la calculadora y vamos a formular eso. Queremos determinar el periodo de retorno, le voy a poner una variable igual a 1 dividido 1 menos la probabilidad de no excedencia, en este caso tenemos el 90%, y no lo voy a poner en porcentaje, y le vamos a dar solver, y nos va a dar 10 años. Entonces, ese caudal, básicamente, para esa probabilidad de no excedencia del 90%, tenemos un periodo de retorno igual a 10 años. Perfecto, entonces ya tenemos esto. Y simplemente algo muy simplecito que hubiéramos querido hacer es para un periodo de retorno igual a, nos pide para 100 años, ¿no?, para un periodo de retorno igual a 100 años, tratar de hacer una interpolación para determinar este caudal, ¿no?, que estaría entre este rango. Entonces, lo que yo simplemente estoy haciendo, lo que voy a hacer es una simple regresión, y pongamos ahí. Dice yo, esta como primera alternativa, la llamaremos como primera alternativa, algo muy rápido que queremos hacer, y acá vamos a poner regresión lineal. Entonces yo estoy aceptando lo que yo voy a aceptar al trabajar con una regresión lineal, y disculpen si no lo hago tan bien. Vamos a tratar de hacer ahí unos ejes. Simplemente estoy comentando, lo que estoy tratando de hacer es decir que tenemos un punto X, es decir, acá tenemos un punto X, un punto X1, un punto Y1, un punto X2 y un punto Y2, y esos puntos, imaginemos que está, por ejemplo, aquí estaría, por ejemplo, X2, Y2, y el X1 y Y1, por ejemplo, imaginemos que está ahí. Voy a hacer una regresión lineal, y lo que yo quiero es encontrar este punto, llamémoslo por ejemplo para un punto X3. Le vamos a dar otro color para un poquito diferenciar, imaginemos ahí, no sé, lo vamos a dar con un color verde.
Ok, le vamos a dar con un color verde. Quiero encontrar este x3, este y3. Entonces, a raíz de que yo ya tengo esa ecuación, haciendo la regresión lineal, voy a darle el valor de x3 y voy a determinar este valor de y3. Entonces, para hacerlo mucho más rápido, le podemos trabajar con la calculadora de una manera muy rapidita esta regresión, y podemos decir, por ejemplo, nos tenemos opciones, acá nos vamos al número 6, estadística, le damos acá al número 2 y acá empezamos a poner nuestros datos. Entonces, en valores de x, por ejemplo, ahí ponemos nuestro primer puntito, que sea 1000, ahí pongo 1000, luego correspondería a los 10 años. Para 1000 teníamos el caudal de 36.33, ¿verdad? Y por último tenemos el otro caudalcito de 22.35. Listo, entonces ya tenemos los dos puntos, con eso hacemos la regresión. Simplemente podríamos darnos a cálculo de regresión, vale decir el número 3, y ahí está. Entonces esta recta sería igual a y igual a más bx, o también en este caso sería el caudal igual al valor de a, donde tenemos el valor de a 22.208, más el valor de b, que es 0.014, o bueno, tomando 3 decimales, ¿no?, multiplicado por el periodo de retorno. Entonces ya tenemos ahí esa regresión lineal, donde simplemente yo entro con un periodo de retorno y voy a poder determinar el caudal. Para trabajar con más precisión puedo trabajar con todos los decimales. Acá ya puedo reemplazar directamente el periodo de retorno igual a 100 años, pero para trabajar con un poquito más de precisión podemos tomar en cuenta todos los decimales. Entonces me voy para opciones, me voy para acá, y voy a darle la opción 4 de regresión, y lo que yo quiero determinar es el valor de y, este valor de caudal, ¿no? Exacto, este es el valor de y. Entonces me vengo acá al valor de y, es decir, el número 5, y voy a darle por delante de la variable y, voy a ingresar el periodo de retorno igual a 100 años, o sea, el valor de x. Ahí está. Entonces le doy enter y el caudal resulta ser de 23.62 metros cúbicos segundo. Entonces vamos a poner este valorcito acá de 23.62 metros cúbicos segundo. Entonces ese sería el caudal 1, lo voy a poner de la alternativa 1, haciendo una simple regresión lineal, lo cual me parece algo incorrecto, porque nosotros estamos aceptando de que hay una cierta proporcionalidad entre el caudal y el periodo de retorno, lo cual sí es cierto, pero decir que ese comportamiento en Gumbel entre el caudal y el periodo de retorno tenga un comportamiento lineal, realmente no me parece razonable, lo cual lo vamos a explicar mucho mejor. Vamos al hacer la comparación con la segunda alternativa, la cual realmente me parece la más correcta, a la cual deberíamos proceder. Entonces, sin más comentarios, vamos con la segunda alternativa. Y este cálculo, como ya había comentado en la clase, trabajando con la ley normal, que también resultaba un poquito más moroso, les había comentado que esto de la regresión lineal es válido trabajar teniendo acá una cierta función en x, y hacer una interpolación en lineal en un intervalo pues realmente cortito. Pues no está mal hacer una regresión lineal entre este rango, y querer interpolar un puntito acá en el centro de estos dos puntos, ¿no? Entonces no está nada mal. Sin embargo, si yo interpolo o extrapolo para un punto más alejado, o mucho mejor, tomemos una mejor idea, ¿qué les parece si nosotros, síganme con el puntero, si interpolo entre este punto y tratar de decir que hay un comportamiento lineal entre este rango y este rango, o mucho mejor aún, si yo digo que hay un comportamiento lineal entre este rango, pues no me parece, ¿no?, que en esa función tengamos un comportamiento lineal. Sin embargo, al hacer una interpolación lineal entre este pequeño rango, pues obviamente sí, los valores pueden ser de algún modo muy próximos al de la función, ¿no? Algo muy cortito tal vez a comentar, que es muy importante a considerar. En este caso, miren que tenemos para un periodo de retorno de 10 años y de 1000 años, realmente es un rango a considerar, lo cual el comportamiento para nada tendría que resultarse lineal. Pero veamos la segunda alternativa, realmente tiene que haber una comparación a considerar. Entonces vamos a poner ahí segunda alternativa,
Vamos a poner acá segunda alternativa. De acuerdo, entonces para trabajar la segunda alternativa, no sé por qué acá se pone mayúscula, perdón. Perfecto, entonces a ver, ¿qué necesitamos para esta información? Lo que nosotros necesitamos es primeramente para el periodo de retorno igual a 1000 años, requerimos su probabilidad. Acá para un periodo de retorno igual a 10 años, si notan acá, para un periodo de retorno igual a 10 años teníamos la probabilidad de no excedencia igual al 90%, y voy a poner eso acá. O bueno, también si no lo ponemos en porcentaje es 0.90. Entonces yo requiero la probabilidad de no excedencia para un periodo de retorno igual a 1000 años. Igual trabajamos, y creo que debería haber dejado la ecuación acá del periodo de retorno 1 sobre la probabilidad de excedencia. Entonces voy a despejar de acá, ponemos ahí 1000 años, unidades de años, igual a 1 sobre 1 menos fx. Uy, aquí ya tenemos un error. Ya ahí. Entonces nuevamente voy a poner 1000 años, voy a poner acá, perdón, 1000 años, y voy a poner acá igual a, ¿por qué estoy poniendo shift? Perdón, a ver, nuevamente, ponemos ahí y le damos a alfa igual, ponemos acá 1 sobre menos la probabilidad de no excedencia, que es lo que yo quiero, y me da que la probabilidad es del 99.9%, ¿no? Bueno, en porcentaje es 99.9%, y acá tendríamos el 0.999. Ya, vamos a ver. Lo que nosotros queremos, a ver, tratando de resumir un poquito, es querer determinar, nuestra pregunta, ¿no? Querer determinar ese caudal decenal, que simplemente es para un periodo de retorno igual a 100 años. Entonces, ya que tenemos que trabajar con la ley de Campbell, lo que yo requiero realmente es determinar este parámetro de posición y este parámetro de forma, porque si yo conozco el parámetro de posición y el parámetro de forma, pues va a estar muy fácil querer determinar ese caudal. A ver, ¿en qué sentido? Vamos a esquematizar un poquito acá eso, porque realmente me parece muy importante. Aprovechemos esta imagen de acá, pero la llevaremos acá en la parte inferior, donde vamos a hacer nuestros cálculos nuevamente. Déjenme copiar, ahí está. Entonces voy a traer acá la parte inferior. Ya, listo, a ver. Aquí está. Aquí trabajamos nuestra segunda alternativa entonces. Les decía, a ver, recordemos antes cuáles son las ecuaciones de Campbell. Entonces voy a poner acá en la parte inferior, voy a poner ahí recordar, y las ecuaciones de Campbell teníamos, por ejemplo, la que nos interesa. Si había la que es para calcular directamente el f de x, que era la exponente menos la exponente menos x. Bueno, pongamos ahí nuestra fórmula, no hay problema, lo habíamos trabajado, menos x, bueno, acá pilas, acá es alfa, ¿no? Acá tenemos el valor de alfa, menos alfa, x menos x sub 0, ¿no? Pero, bueno, sí, en realidad es esto. Pero la que yo necesito es esta, que era el despeje de esta ecuación, menos logaritmo, más, le voy a poner menos logaritmo de f mayúscula de x dividido alfa. Ya. Estas son las ecuaciones. Bueno, también tenemos, ¿no?, para encontrar este x sub 0, que en este caso no vamos a requerir, pero bueno, se los voy a poner acá las ecuaciones para un poquito recordar a la ley de Campbell, porque recuerden que en un principio nos comentaron, ¿no?, tomar en cuenta que debemos trabajar con la ley de Campbell. Si nos hubieran comentado de trabajar con la ley normal, pues igual que el problema que ya habíamos trabajado en un anterior video. Entonces el x sub 0 habíamos comentado que era la media, no sé por qué puse más, o igual, perdón, igual a 0,5772 dividido alfa, y también tenemos que alfa era igual a pi sobre la raíz de 6 multiplicado por la desviación estándar, ¿no? Bueno, estas son todas las ecuaciones de la ley de Campbell, y les decía yo que la que requerimos en este momento, o con la que necesitamos trabajar, es esta ecuación de acá, con esta ecuación.
Y para trabajar con esta ecuación requerimos de los parámetros estadísticos de la ley de Campbell, es decir, de x sub 0 y alfa. Si nosotros conocemos x sub 0 y alfa, los parámetros, el parámetro de posición y el parámetro de forma, voy a poder determinar ese caudal para el periodo de retorno igual a 100 años. Y tú dirás, ¿cómo así? Recordemos que para este periodo de retorno, bueno, me pide el caudal decenal. Es el caudal centenal. No me pide el decenal, perdón. Alcantarillado se requiere para un periodo de retorno de 100 años. Mil disculpas, acá no es centenal, no es decenal, ¿no? Sería centenal, porque es para un periodo de retorno igual a 100 años. Entonces acá, déjenme corregir esta parte de acá. Es algo conceptual solamente, los cálculos todos están bien. Acá simplemente tenemos que comentar que es centenal. Decía que para este caudal, para este periodo, para el caudal centenal, o sea, este caudal centenal, es decir, para este caudal con un periodo de retorno igual a 100 años, para este periodo de retorno está asociado una probabilidad ya sea de excedencia o de no excedencia. Entonces, esto imaginemos, lleguemos a suponer que este f de x, aquí está ese caudal que yo quiero para ese t igual a 100 años. Con este periodo de retorno tengo la probabilidad de no excedencia, es decir, tengo esta probabilidad. Y si yo sustituyo este f de x conociendo el parámetro de posición y el parámetro de forma, o reemplazando el 1 menos f de x, bueno, en todo caso, ¿no? Conozco el periodo de retorno, conozco la probabilidad de no excedencia, y conociendo el parámetro de posición y el parámetro de posición, exacto, y el parámetro de forma, y teniendo ya la probabilidad de no excedencia, reemplazo acá, porque tengo el parámetro de posición y el parámetro de forma, reemplazo acá el f, la probabilidad, voy a poder determinar el caudal asociado a ese periodo de retorno. Entonces, en resumen, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que determinar este parámetro de posición y parámetro de forma para encontrar este caudal asociado a esta probabilidad, lo cual esta probabilidad está asociada a ese periodo de retorno. Entonces, igual que la ley normal, me parece que acá tengo estos apuntes, no los tengo acá. Igual que en este anterior problema, ya les decía, ¿no? Acá tenemos, habíamos trabajado eso en nuestro problemita anterior, que era con la ley normal, y esto era algo novedoso, ¿no? Tenemos que calcular esas probabilidades con el puntaje Z, la distribución normal estandarizada, por el simple hecho de no usar esta integral, ¿no?, de la ley normal. En este caso, para este ejemplo, es un poco más sencillo porque es algo más directo. Recordamos que en la ley de Campbell, sustituíamos la probabilidad y teníamos de arranque, ¿no?, el caudal. Entonces, el valorcito de la variable letra continua. Entonces se hace un poco más directo. Ya, entonces, a ver, vamos a usar entonces esta ecuación, y justamente esta, déjame cortarla para no volverla a apuntar, y lo voy a poner justamente acá porque es con esta con la que vamos a trabajar. Entonces voy a borrar un poco por acá, un poco por acá para no tenerlo muy... Bueno, ahí está. Bien, entonces, a ver, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, en este caso, recordemos que para este periodo de retorno de 1000 años, para esta probabilidad tenemos esos caudales, ¿no? Entonces déjame apuntar eso igual para que te quede un poquito más claro. Para el caudal de 1000 años teníamos para el periodo de retorno de 1000 años, teníamos el caudal de 36.33, déjame apuntar eso acá. Teníamos el caudal de 36.33. Y para el otro periodo de retorno de 10 años tenemos 22.35 metros cúbicos segundo. Entonces, acá tenemos 22.35. Bueno, esos son los caudales asociados a ese periodo de retorno o a esa probabilidad. Entonces, partiendo por esa idea, vamos a simplemente formular nuestras ecuaciones igual que en la ley normal. Podríamos decir, por ejemplo,
XY en este caso, la variable aleatoria continua en este caso es caudal, ¿no? Entonces acá podría decir XY es 36.33 igual a X sub 0 más menos logaritmo menos logaritmo. Esa probabilidad asociada a ese periodo de retorno es simplemente 0,99 dividido alfa. Vamos a poner ahí la ecuación 1 para acá, para esta primera. Para la segunda tendríamos el caudal de 22.35 X sub 0 más menos logaritmo menos logaritmo. La probabilidad asociada a ese caudal es de 0.90. Perdón, vamos a... ahí está el valor de alfa. Ya, entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer, bueno, lo voy a hacer voy a hacer un procedimiento algebraico bien simplecito para tener las ecuaciones algo un poco más familiar para nosotros. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que acá simplemente podríamos decir, por ejemplo, acá 36.35, lo vamos a hacer con este mismo color, 36.35, pasamos a multiplicar, bueno, no, en este caso no pasaría a multiplicar. Lo que nosotros tendremos que hacer, por ejemplo, es llevar acá el parámetro de posición, posteriormente podríamos pasar a multiplicar alfa, ahí tendríamos menos logaritmo, es 0.999, esta para la primera ecuación. Para la segunda ecuación, lo mismo, ¿no? Tendremos acá 22.35 menos x sub 0, multiplicamos ahí alfa, tuviéramos acá menos logaritmo, también acá tendremos menos logaritmo de 0.90. Listo, ahí está. El detalle está que acá pasaría a multiplicar acá, también vendría a multiplicar acá el parámetro de posición, como que nos haríamos un poquito más, alargaríamos un poco más el problema, ¿no? Porque en el problemita que trabajamos con la línea normal, pues pudimos trabajarlo directamente con un sistema de dos ecuaciones y trabajarlo con la calculadora. Pero, a ver, algo fácil que podríamos hacer y también no va a costar es simplemente dividir las dos ecuaciones. Y si dividimos las dos ecuaciones, pues alfa con alfa se va a dividir, bueno, se va a simplificar, ¿no? Perdón, y acá tendríamos menos el parámetro de posición. Y aquí tendríamos, a ver, copiamos nomás alfa, y acá tuviéramos 22, deberíamos a tener 22.35 menos x sub 0 alfa. Esto se llega a simplificar. Y acá tendríamos menos logaritmo de 0.999. Bueno, este está por demás, este paréntesis, pero bueno, ahí sale con fe. Acá también ponemos menos logaritmo de 0.90 y vamos a poner eso en la calculadora. Miren que ahí tenemos solamente una variable, entonces voy a poner acá 26.35. Vamos a poner acá 26.35. Ahora déjenme poner la calculadora, el paréntesis por delante, menos 0.35 menos la variable que x, el parámetro de posición. Acá abajo lo mismo, ¿no? Tendremos acá 22.35 menos x menos el parámetro de posición, le damos igual. Acá tuviéramos, por ejemplo, menos logaritmo de 0. Bueno, el 99% era, ¿no? 99.9. Entonces damos ahí y venimos acá menos logaritmo también 0.90. Cerramos dos veces, le vamos a dar shift solver, es una sola variable y tendría que darnos el valor. Entonces el parámetro x sub 0 nos da 20.41. Pero acá estoy cometiendo un error, ¿no es cierto? Tenemos acá 36, no sé por qué puse 26, perdón. A ver, nuevamente le damos shift solver. Ese es, ¿no?, nuestro parámetro de posición. Y déjenme poner esto acá. Ya estamos terminando. X sub 0 igual a 15.584. Y bueno, esto podemos reemplazar ya sea en la ecuación 1 o en 2. En cualquiera de las dos. En cualquiera de las dos yo voy a sustituir, por ejemplo, reemplazando X sub 0 igual a 15.58. Reemplazamos en 2. Entonces si yo reemplazo en 2, bueno, reemplacemos, ¿no?, acá directamente en la calculadora, no lo hagamos largo. Tendríamos 22.35, aquí está,
igualamos, igual a el x sub 0, que es el parámetro de posición en todo caso, x sub 0, que es 1558. Trabajando con las tres decimales, pongámoslo 585 mejor. Acá también pongamos el valor de 585. A ver, trabajemos con los tres decimales así como empezamos, ¿no? A ver, nuevamente estamos reemplazando la ecuación 2, donde tenemos acá 22.35, igualamos igual a 15.585, le vamos a dar igual, perdón, es más, ¿no? Le damos más, acá tenemos menos logaritmo, la primera nuevamente, y acá tenemos la probabilidad de 0.90. Cerramos con dos paréntesis y la variable alfa, el parámetro de forma, le damos shift solver y ahí vamos a obtener el valor de alfa, el cual nos da 0.333, ¿no? Entonces, como habíamos comentado en un principio, si nosotros pues tenemos lo que es el parámetro de forma, el parámetro de posición, pues simplemente reemplazamos acá la probabilidad de una excedencia asociada a este periodo de retorno de 100 años y vamos a encontrar ese caudal centenario asociado a ese periodo de retorno. Entonces realmente resulta muy sencillo esto, ¿no? Entonces, a ver, vámonos con la calculadora. Voy a poner acá, ya cerrando con esto, el caudal igual a 100 años, que es ese x sub i. Necesitamos determinar el f de x. Entonces nuevamente recurrimos a nuestra ecuación del periodo de retorno que teníamos acá, en todo caso 100 igual a 1 menos f de x, y acá tuviéramos para ese periodo de retorno, tuviéramos, a ver, haciendo este cálculo más, igual a, tenemos acá 1 dividido 1 menos f de x, y ese f de x mayúscula es la probabilidad de una excedencia donde tuviéramos el 99%, ¿no? Entonces esto reemplazamos acá y de esa manera calculamos, ¿no?, ese caudal asociado a ese periodo de retorno. Entonces x sub 0 tenemos de 15.585 y acá tenemos más menos logaritmo esa probabilidad de 0.99 dividido alfa, donde alfa, el parámetro de forma, tenemos igual a 0.33. Bueno, son 3, ¿no? Entonces ahí determinamos ese caudal, donde, déjenme usar la calculadora para acá más, tenemos 15.85 más, tenemos ahí menos logaritmo otra vez, 0.99, el 99%, cerramos y le damos acá 0.333. Le damos shift solver y, perdón, no, en este caso directamente igual a, y tenemos ahí el caudal, ese caudal de diseño de 29.664 metros cúbicos segundo. Entonces este es el caudal, esta sería la solución. Entonces si nosotros, a ver, hacemos una comparación, déjame hacer la comparación. El primero, para la primera alternativa, nos dio un valor de 23 y este nos da un valor de 29, que realmente el momento de hacer un diseño de una alcantarilla realmente es una diferencia muy apreciable, y si tuvieras seleccionado como caudal de diseño ese, pues mínimo, ¿no?, a pagar las consecuencias, ¿no? Mínimo estarías subestimando el diseño, porque te saldría con este caudal, este diámetro te saldría un poco menor, ¿no?, un poco más pequeño, pero realmente el correcto y el que se está pidiendo y el que se requiere para el diseño de la alcantarilla es para un periodo de retorno de 100 años, y ese es el verdadero caudal, y tú al poner este estarías subestimando realmente el proyecto. Bien, entonces vean que fue bien simplecito este problema, espero que te haya gustado. Y antes de terminar, recuerda que realmente este problema está verificado. ¿Por qué? Porque jugué un poquito con la información, trabajé con esta información que trabajamos en todos nuestros problemitas, y con esa información pues saqué con esa información generé esta otra información para trabajar este problema. O sea, con esta información antecedente
generé esta información de caudal 36-33 metros cúbicos segundo para este periodo de retorno, y esta probabilidad de no excelencia del 90%, 22-35 metros cúbicos segundo, también la generé de esta información. Por lo que en esta pregunta nos pedían, por ejemplo, determinar igual el caudal de diseño para un periodo de retorno igual a 100 años, y habíamos encontrado un caudal de 29.375, que a comparación de nuestro caudal, en este caso, tenemos un caudal de 29.664. Hay una leve diferencia, y esa diferencia se debe a que en algunos calculitos pues simplemente nosotros hicimos el redondeo, y acá en el parámetro de posición, parámetro de forma, fuimos perdiendo un poquito de precisión, y entonces de ahí que un poquito, ¿no? Pero en la décima me parece realmente aceptable. Bueno, espero que te haya gustado este video, y bueno, espero que también te sea provechoso, y para que veas que realmente un problema lo podemos ir trabajando de diferentes formas. O sea, un problema se lo puede plantear de todas formas, pero si tú estás familiarizado con el parámetro de posición, parámetro de forma, función de densidad, función de distribución, variable reducida, función de distribución normal estandarizada, periodo de retorno, y prácticamente estás familiarizado con las ecuaciones las ecuaciones de las funciones de distribuciones que hemos trabajado, pues cualquier problema vas a poderlo resolver sin ningún problema. De todos modos, de cada problemita siempre te dejo la descripción, en la descripción del video, tal vez algún ejemplito extra, o también propiamente este ejercicio resuelto, ¿no? Bueno, entonces hasta la próxima, espero que te haya servido este video, o el tutorial.